buenas, que creo que se está maritonando porque le he visto yo comer pollo. Y tú dices, sí, sí, estáis ahí al fresco, dándole al pico, porque no coméis polla. Por eso estáis ahí sin faena y sin hacer nada. ¡Abuelas viciosas! Y bueno, lo que tenemos en Chiva, que no lo tenéis en ningún lado, ¿vale? Que era, al principio sí que nos molestaba un poco. Bueno, nos molestaba, nos hacía, no sé. Es una chiquilla que se llama la chica de la bata, la chiquilla de la bata. Que era la primera vez que la vi, me impresionó bastante, ¿eh? Yo estaba con un colega en el bar del Paco, frente a los Toriles, y el colega pues se va, estábamos de quintos y tal, y el colega se va al bate. Y yo de repente digo, es como si alguien me estuviera mirando, muy feliz aquí, como cuando abres la nevera en verano, ¿eh? Y me quiero, y la chiquilla de la bata, una chiquilla vestida de comunión, pero que parece que venía de un after, toda de polvo, con los ojos así un poco salidos, ¿sabes? El vestido hecho tirones, y bueno, empieza a hablar como si se hubiera tomado 4 cazallas y 3 carajillos, y me dice, cuidado con el quinto, no te atragantes, que yo me atraganté. Y por cierto, págame uno. Yo me giré y digo, esto no puede ser, tío. Digo, le voy a decir, lo primero que se presente, que no sé ni quién es, cómo la voy a invitar. Pero cuando me giré ya no estaba, tío. Ya no estaba. Y mi colega me dice, ¿qué pasa, tronco? Como si hubiera puesto un fantasma. Hostia, a los 2 días estoy corriendo un toro, torito de cuerda, de Chiva, famoso, lo sabéis, ¿eh? El torito, ¿eh? Viene el toro, me suena una reja, tío, para verlo de puta madre. El aire frío este por el cogote, digo, no puede ser. ¡Ah! Ahí está, tío, y la reja mirándome, fijamente. Cuidado con el toro este, que emparra para arriba. A mí me dejó algo de esta reja. Por cierto, que me debes un quinto. Sí, ¿se me oye? ¿Lo escucháis? Buenas noches. Soy Quique González. Como podéis comprobar, no soy el cantante. Aunque es verdad que a veces canto un poco, ¿eh? Pero que yo soy un tío aseado, ¿eh? Que yo me ducho una vez al mes. Y si es año bisiesto, otra más. Bueno, pero eso sí, en verano no, que para no están las piscinas municipales, ¿no? No, pero en serio, de verdad, soy un guarente, o sea, soy un cerdo. Y no porque yo quiera, o sea, no es porque me ducho una vez al mes o porque me guste oler las bragas sucias que se le caen a las vecinas del tendedero, no. Sí que no lo hago adrede, de verdad. Y es que tengo aerofagia. A ver, para los de la LOE. Aerofagia es tener la asombrosa capacidad de no poder soportar tirarte pedacos, ¿no? Y digo pedacos porque, vamos, eso es una fiesta. O sea, así que de antemano no mires al lado porque he sido yo. No sé qué tal te he puesto olor a vino, ¿eh? No, esto es, atención, no confundir aerofobia con aerofagia, ¿vale? Aerofobia es el miedo a volar. Con aerofagia hay alguno que puede llegar a volar sin ningún tipo de miedo. O sea, hay alguno que hasta le dan emisoras para que solicite espacio aéreo, ¿no? En plan, radio, solicito espacio aéreo. Tengo un follardo a punto de salir. Repito, follardo a punto de salir. Madre mía. O sea, yo me acuerdo
cuando de pequeño me detectaron la enfermedad, ¿no? Que yo estaba ahí en mi casa. Y bueno, ¡mamá! ¡Que me siento muy ligero! Y llegaba mi madre y me decía, ¡Quique! ¡Bájale ahí que te vas a hacer daño! Y claro, cuando a mí se me pasaba el tema, ¿no? Y bajaba, ¡hostia! Y yo, pero mamá, ¿no te he dicho que te iba a hacer daño? Y yo pensando, ¿daño, cabrón? Con la hostia que me has dado. No, es que esto es una putada, o sea, los pedos vienen sin preaviso, o sea, es como vivir con más tensión que el sujetador de Yola Berrocales. ¿Sabes lo que es eso? O con más tensión que los puntos de la mamada de Carmen Sevilla. Hostia, Carmen Sevilla. Y ahora estoy imaginando el este. Chiquillo, bienvenido al cine de barrio.